las costas de Florida, sino también algunos hechos cerca de las costas de España, en Europa, donde han advertido de la peligrosidad de ciertos ataques de tiburones. Ahora estábamos viendo una película que van a estrenar sobre un extraño suceso que fue noticia de primera plana y le valió apodos como Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque es un oso que habría comido cocaína en Estados Unidos y ya drogado, pues habría cometido actos contra la población. Es un hecho y una noticia real. Fue envenenado con cocaína y pues obviamente actuaba de manera alterada, pero no es el único fenómeno que ha pasado. La película está muy buena, las invitamos a verlos. Pero hablábamos de los científicos en Estados Unidos que están advirtiendo de extraños comportamientos de tiburones, particularmente en los cayos de la Florida. Según los expertos, los escualos estarían afectados por las drogas que los narcotraficantes arrojan al mar cuando escapan de la policía, pero no en la orillita, no en la playa, sino en alta mar. Consideran que es normal que se altere el sistema nervioso de estos animales. Hay biólogos, expertos que están revisando el comportamiento de los tiburones. No es una noticia de color simpática, están revisando qué les está pasando. Primero, advierten sobre la euforia, que hace que se puedan convertir en animales más agresivos, más peligrosos y que ataquen, por ejemplo, a seres humanos o que literalmente abran y se coman lo que tengan enfrente sin saber que es cocaína. Sin embargo, el tema pues obviamente está bajo investigación, por lo que aún no es posible dar una opinión definitiva. Están investigando a fondo el comportamiento animal, particularmente en alta mar. Por eso es que le doy la bienvenida a José Urbina, buzo de cuevas. Pepe Urbina, instructor de buceo. Pepe, oye, me parece increíble tanto el caso del oso como el caso del tiburón, que en realidad es por lo que te estamos contactando, porque más allá de las notas de color nos llamaba la atención lo que dicen los biólogos marinos, lo que dicen algunos expertos sobre este comportamiento. Primero, es posible, algunos explicaban que, por ejemplo, los grandes barcos cuando sueltan la pesca que no les va a servir, generalmente llevan restos de otros peces, o algunas tortugas y llegan los tiburones y se las comen, que esa podría ser una de las vías que causó de alguna manera esta distracción o confusión entre los tiburones. ¿Lo ves posible? Mira, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto estar aquí. ¿Es posible el asunto de que los narcotraficantes estén tirando paquetes con droga? Esto sabemos que pasa incluso en la Riviera Maya desde hace muchos años, aprovechando no solamente cuando son perseguidos por la policía, sino aprovechando el conocimiento de las corrientes, en lugar de arriesgarse a dejar los paquetes en la costa, los avientan, los paquetes están en un dispositivo que flota y llegan a ciertos lugares que conocen, que predicen por el conocimiento de las corrientes, ¿no? Y ahí son recogidos y bueno, ya. A veces sucede, me ha pasado de colegas que encontraban bajo el agua en arrecifes estos paquetes y se hacía el reporte pertinente a las autoridades y ya se sacaban, o que porque la corriente había cambiado llegaran a un lugar distinto y ahí los encontrábamos en la playa, ¿no? Esto sí sucede y seguramente sucede también en Florida. Ahora, que un tiburón se vuelva adicto a estos paquetes, creo que hay muchísimo espacio, ¿no? Tenemos que ser muy claros con esto. Puede pasar como pasó con este oso, que creo que fue en 1985, algo así. Puede que pasar que algún tiburón en ese momento, en ese lugar, el splash que hizo el paquete al golpear el agua le llamó la atención y al no poder reconocerlo con los sentidos que tienen los tiburones, de la vista, de las ámpulas de Lorenzini, con el olfato, quizás lo muerde. Esta mordida es una mordida exploratoria, utilizan un órgano que se llama vasijayal, que es como una lengua, y así deciden si eso es comestible o no. Probablemente un tiburón podría haber mordido esto y podrías darse el caso. Sinceramente, sin tener los estudios que se necesitan para esta afirmación, yo creo que si un tiburón consumiera tanta cocaína como hay en un paquete, se moriría, ¿no? Después de su comportamiento raro. Y si bien la cocaína es tremendamente soluble,
pues se necesitarían unas grandes cantidades Claro. para que las aguas de esa zona se vieran contaminadas al punto de afectar el comportamiento pues, de tiburones, y tendrían que ser barracudas, tortugas, meros, toda esta fauna que vive allí en Florida. Creo que el programa al que se refiere a esto aprovecha algo que sí es real, como es la contaminación por un montón de productos en las aguas y el impacto que puede tener en la fauna y en los corales, ¿no? En Playa del Carmen mismo, nosotros que, bueno, además de ser asiduo defensor de los tiburones, soy buzo de cuevas, tomamos muestras de aguas y encontramos, por supuesto, remanentes de cocaína y de otras drogas, de éxtasis y demás, que están en esas aguas y encuentran el camino hacia el arrecife. Esto sucede, tendrá un impacto tremendo en el desarrollo ecológico de la zona. Y en Florida seguramente también. Habrá que ver el programa, habrá que ver si logran documentar esta afirmación. A mí me parece que hay mucho espacio para tenerle miedo a un tiburón en cocaína, pero si llegan a encontrar, si analizan a los tiburones y llegan a encontrar que están siendo afectados por esto, pues se tienen que tomar medidas, porque más allá de que se pueda convertir en un peligro para los bañistas, es un peligro para la fauna completa de la zona, ¿no? Tú que tienes esta información, ¿a qué están atribuyendo, según esta investigación? Todo empezó por los ataques a bañistas, particularmente en Florida, ¿no? Entonces empezaron a explorar diferentes teorías. ¿Cuáles conoces tú? Mira, en particular, esto de la cocaína se refiere a 2 o 3 comportamientos que encontraron en diferentes tiburones. Un tiburón martillo que se comportaba errático, ajeno a su comportamiento normal. Un tiburón como el que tienes ahorita justo en imagen, que es un tiburón de arena, Sand Tiger le dicen, que estaba haciendo ciertos comportamientos como que nadando en círculos, cosas raras, ¿no?, para un tiburón, y de ahí sacan esta hipótesis. Los encuentros, estos incidentes con los tiburones, se dan mucho en Florida, se le conoce como un lugar donde más se dan, porque ahí hay tiburones tigres, hay tiburón toro, y muchas veces las condiciones del agua son de muy mala visibilidad, y más que un ataque en sí, son incidentes de un encuentro muy desafortunado entre estos bañistas y un tiburón que en ese momento y en ese lugar decide investigar qué es lo que produce el chapoteo, qué es lo que huele así de raro, pero para tranquilizarlos a todos, claro, no son ataques, son incidentes desafortunados. Si los tiburones quisieran atacar a los humanos, no nos podríamos meter jamás en Cancún. Los tiburones viven en el mar. Hemos estado seguramente, si tú has estado en Cancún, en Playa del Carmen, has estado mucho más cerca de un tiburón de lo que crees, y créeme que no hay peligro por parte de ello. Cada vez que sucede un incidente con ellos, se vuelve muy mediático precisamente por este misticismo que rodea al tiburón. Pero no es un factor para preocuparnos. Claro. Es mucho más preocupante el daño que tienen las drogas en nuestros destinos turísticos, ya sea Playa del Carmen, Cancún o Florida, y el impacto que puede tener en las especies que pues cohabitan con nosotros, ¿no? La contaminación que estamos generando. Es bien cierto, Pepe, esta conciencia de la que tratas de hacernos parte, precisamente de no ver a los tiburones como algo que nos va a atacar y por consecuencia estaríamos atacando, ¿no? Es bien cierta esta información que nos estás dando, y ese es el llamado, por un lado, a no contaminar, obviamente, los mares, pero también a ser respetuosos de la vida animal. Por supuesto, y esto es una de las cosas buenas que tienen los programas como el que está promocionando Discovery Channel ahora con este especial de los tiburones de cocaína, que llaman la atención, ¿no? Enganchan a la gente, y luego ven el programa y se les da mucha información que suele ser más acertada, suele ser más objetiva, ¿no? Es muy importante que logremos comprender que un océano sano, un océano seguro, es un océano con tiburones. Esta idea de querer matarlos a todos, de querer sacarlos del agua porque son peligrosos, es un problema que podría
tener consecuencias gravísimas en la pesca, ¿no? Hay destinos en México como Cabo Pulmo, como Playa del Carmen con el tiburón toro, teníamos al tiburón blanco en las Islas de Guadalupe. Hay destinos en México que aprovechan esta presencia de tiburones y en vez de estar pescándolos, en lugar de estar eliminándolos, se han convertido en una atracción turística porque hemos descubierto que convivir con ellos puede ser de una forma segura, siempre que se haga con la responsabilidad científica, puede ser muy seguro y, por supuesto, incentiva la protección de los mares. Te agradezco, Pepe, por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias, por supuesto, por concientizarnos sobre la importancia de estos temas. Muchísimas gracias, Pepe. A tus órdenes, Joel, y cuando quieras vamos a nadar con tiburones. Híjole, yo te veo desde la lanchita, pero te tomo la palabra. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.